es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Dicen que te fuiste, comandante, una tarde de marzo a las 4:25. Todos los medios de comunicación nos dijeron que te fuiste, pero seguimos escuchando tu hilada risa. Dicen que te fuiste, comandante, una tarde de marzo a las 4:25, pero seguimos oyendo tu desafinado y hermoso canto a la vida. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Dicen que te fuiste, comandante, una tarde de marzo a las 4:25, pero seguimos viendo cómo rompes el protocolo para unirte a la fiesta y llevas todas las esperanzas en papelitos y todos los besos del mundo guardados en tu rostro de rebelión. Dicen que te fuiste, comandante, una tarde de marzo a las 4:25, pero podemos divisarte en los ojos de los niños y niñas de esta revolución y te sentimos en el viento de los Andes y en el sol del llano y en la Caracas recuperada. Dicen que te fuiste, comandante, una tarde de marzo a las 4:25 y hay banderas a media asta y hay luto nacional, pero nosotros podemos verte debajo de la lluvia con tu verso eternizado. Dicen que te fuiste, comandante, una tarde de marzo a las 4:25 y hay lágrimas como ríos y dolor que penetra los huesos, pero podemos ver la alegría de tus saltos y el que no brinque es yanqui. Dicen que te fuiste, comandante, una tarde de marzo a las 4:25. Y los hijos del odio celebraron solapadamente entre una extraña lluvia de verano y tantos te amos jamás fueron dichos y tantas oraciones jamás fueron entonadas. Dicen que te fuiste, comandante, una tarde de marzo a las 4:25, pero podemos sentirte en el alba de esta nueva época y en la espada de Bolívar que recorre la América Latina. Dicen que te fuiste, comandante, una tarde de marzo a las 4:25, pero nosotros, el pueblo en lucha, te alzamos en los puños y prometemos no ceder al imperialismo y elevar tus sueños y hacer patria querida todos los días y pelear como tú hasta el último minuto de una tarde de marzo a las 4:25. Chávez ya no soy yo. Chávez es un pueblo. Chávez somos millones. Tú también eres Chávez, mujer venezolana. Tú también eres Chávez, joven venezolano. Tú también eres Chávez, niño venezolano. Tú también eres Chávez, soldado venezolano. Tú también eres Chávez, pescador, agricultor, campesino, comerciante. Porque Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo. Hoy tengo un dolor de Chávez en la piel. Como si el mundo se detuviera por un instante y no respirara para sentir el latido débil de su corazón rebelde marcando el paso todavía. Hoy tengo un nudo de Chávez en la garganta, como si toda la rabia se juntara en un nombre, que es la manera como eligió llamarse un pueblo, un tiempo de revolución, una
manera veintiúnica de existencia de nuestro socialismo. El socialismo no es solo para decirlo o para enunciarlo de la boca hacia afuera. El socialismo hay que sentirlo hasta en los tuétanos de los huesos. El socialismo es el único camino a la paz perdurable, a la justicia social. Hoy tengo una marea de Chávez en la mirada, como si necesitara por un momento ver para creer, como si supiera que ese mar de gente que ruega por él, con lágrimas amontonadas en los ojos, está inventando así una forma entrañablemente absurda de la rebelión del continente. Somos hijos de la misma crisis histórica, somos hijos del mismo parto histórico de los pueblos que se cansaron de aguantar la dominación de las élites criollas que traicionaron a estos pueblos y entregaron la nación suramericana al imperio norteamericano. Hoy tengo una inquietud de Chávez en las manos, como si el puño cerrado y la caricia necesitaran tocar la superficie de la historia para saberlo en ella. La pretensión hegemónica del imperialismo norteamericano pone en riesgo la supervivencia misma de la especie humana. Hoy tengo una urgencia de Chávez en la sangre, como si toda la vida desparramada en el continente formara un ancho río rojo revolución, exigiendo que en este tiempo nadie se conforme con plegarias, que nadie se conforme. El socialismo es poder para el pueblo. Que nadie se acomode. Hay que sembrar por todos lados la propiedad social de los medios de producción que permitirán generar las condiciones para la justicia social, para que no haya miseria. Porque Chávez, el que conocimos, se va alejando suavemente de esa manera de estar en nuestros gestos cotidianos y necesitamos con urgencia que nazcan nuevas maneras de revolucionarnos, tal vez con menos liderazgos individuales, tal vez con más creaciones colectivas, porque no es verdad, aunque quisiéramos, que ahora nacerán miles de Chávez, como no nacen miles de Fideles, ni de Guevaras, ni de Ramonas, ni de Evitas, como no nacen Bolívares, ni Manuelas, ni Bartolinas, ni Camilos. Pero nacen, sí, una multitud de Juanes y Marías, de Pedros y Sandras, de Pablos y Luisas, formando un collar de estrellas insurrectas que iluminan cuando brillan juntas los sueños libertarios sembrados en nuestras tierras, formando un telar de palabras sencillas que envuelven nuestra memoria y la multiplican en sus historias mágicas. Vamos a decirlo. Alca, alca, al carajo. Alca, alca, al carajo. ¿Quién enterró al Alca? Los pueblos de América enterramos al Alca. Hoy tengo una esperanza de Chávez en mi corazón, porque el tipo no se rindió, porque no se entregó, porque desafió al sentido común y a las prédicas conservadoras de lo posible, porque el tipo se hizo querer así, milico como era, porque se equivocó y se corrigió muchas veces, porque el tipo se dio todo completito a la historia, porque así está entrando con esa sonrisa tan Chávez en el rostro indio, tan feliz celebrando picardías, tan cómplice de Fidel, tan hablando hasta por los codos, tan abrazadito al pueblo más pobre y más desconsolado, tan valiente el tipo, tan entero en cada despedida, con su espada de Bolívar y su constitución bajo el brazo como regalos del rey Melchor, tan tierno en su dureza, tan loco en su cordura, inventando el alba en la noche oscura, tan lucero el tipo, tan Chávez todavía.
Hoy no quiero escribir desde la trinchera política. Más bien quiero que me embarguen las emociones. Las voy a dejar pasar y echaré los cálculos a un lado, porque allí, donde quise siempre andar, la política no tiene posibilidades. Eso me lo enseñó Chávez. Además, en honor a la verdad, no sé si Maquiavelo tendrá razón y terminaré exhausto permitiendo que los lobos y las zorras, la bestia y el hombre culminen como la poesía narrada por el Che, invocando a los heraldos negros de César Vallejo. Yo no sé. Me dice a hurtadillas mi compañera, lo que sembraste trasciende al tiempo, pero irreverente no quiero hacer una reseña del Chávez político. A ese lo parió la madre naturaleza. Más bien, me refiero al arañero de Sabaneta que sabía del polvo en las alpargatas, del dolor que provoca el hambre, de ese Chávez que veía fijo como los hombres deben mirar, porque es la única manera de conocerles el alma buena o mala, y a fin de cuentas siempre les encontraba el lado bueno. Eso me lo enseñó Chávez, por eso digo que lo parió la madre naturaleza. Me refiero a aquel Chávez que decía las cosas desde las vísceras. Me refiero a aquel Chávez que amaba, sonreía, sufría, lloraba, abrazaba. Aquel Chávez que nos enseñó que la frase te amo no era un acto íntimo que nos ruborizara, y mucho menos la muestra de debilidad que nos consume. Me refiero a ese Chávez que soñaba con tantas cosas a la vez, como si presintiera que debía soñarlas, todas, para dibujarlas en nuestros corazones, y desde el vientre de esa madre naturaleza que lo parió y se lo llevó, enojarse o alegrarse por lo que hacemos, pero siempre con la esperanza de construir sus sueños. Eso me lo enseñó Chávez, coño, pero qué falta nos hace, comandante. Tenemos patria, ¿sabes? Tenemos patria segura. Cada día yo me convenzo más que tenemos patria. ¿Que Chávez equivocó alguna vez el camino? Sí, pero regresaba terco, con más fuerza, a replantearse las posibilidades, estudioso, científico y sobre todo humano. La madre naturaleza se lo exigía, los polvorientos caminos de Sabaneta venían a su memoria y el estadista sucumbía ante la gloria de sus recuerdos. El kepi era sustituido por el sombrero de aquellos llaneros que atravesaron la frontera al lado de Simón, acompañándole en sus cuitas de saberse antes de nada pueblo. Ni confort ni privilegio, solo un escritorio modesto repleto de libros abiertos, en números de páginas puntuales, con tesis filosóficas, poemas y acaso la soledad de los solos que siempre los acompaña a la razón. Dios, ¿por qué es tan difícil lo bueno? Chávez era el niño que se enternecía ante las caricias de la abuela y veía la ternura de Mamá Rosa en todas las abuelas que bendijeron su voluntad de hierro. Chávez se erigía protector de sus hijos y sus nietos, hasta en el más terrible de los escenarios políticos, y veía a sus hijos en los rostros de los niños de la patria. Le dolía sus carencias, amaba sus irreverencias. No había un ápice de trapacería panfletaria en sus abrazos. Chávez amaba a la mujer venezolana porque del vientre sagrado madre naturaleza fue parido para respetarla. Chávez amaba la patria como si de una mujer se tratara, india, negra, blanca, pueblo amado hasta el sacrificio supremo de morir por ella. Eso me lo enseñó Chávez, porque la bandera, el escudo y el himno nacional no son meros símbolos para hacer retórica, que es a fin de cuentas el sacrificio detrás del estadista, el hombre. 8 de diciembre de 2012. ¿Quién nos invitaba a culminar sus sueños? ¿El estadista, el revolucionario o el hombre? Rumor de clarines guerrero, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celoso. Ese día, Chávez el hombre presentía que estaba cerca el regazo de Mamá Rosa querida para hallar consuelo en su amor de madre y contarle los desengaños entre los mortales.
María, mi vieja querida, dirija mis pasos hacia tu recinto, con los brazos en alto y con alborozo, coloca en tu tumba una gran corona de verdes laureles. Sería mi victoria y sería tu victoria y la de tu pueblo y la de tu historia. Y entonces, en tu casa vieja, tus blancas palomas del vuelo alzarán, y bajo el matorral no dará guardián, y crecerá el almendro junto al naranjal, y cargará el mandarino junto al topochal, y cargará el piñal y los mandarinos junto a tu rosal, y crecerá la paja vieja bajo tu mezal. Y entonces, por la madre vieja, volverán las aguas del río Boconó, como en otros tiempos tus campos regó, y por sus riberas se oirá el canto alegre de tu Cristo fue, y el suave trinar de tus azulejos, y la clara risa de tu loro viejo. Y entonces, la sonrisa alegre de tu rostro ausente llenará de luz este llano caliente, y un gran cabalgar saldrá de repente, y vendrán los federales con Zamora al frente, y el Catirepaje con sus 1000 valientes, y la guerrilla de Maizalta con toda su gente. O quizás nunca, mi vieja, llegue tanta dicha por este lugar, y entonces, solamente entonces, al fin de mi vida, yo vendría a buscarte, mamá rosa mía, llegaría a tu tumba y la regaría con sudor y sangre. Buscaría consuelo, o al tiempo de infante. Abrirías tus brazos, me arrullarías con tu tierno canto y me llevarías por otros lugares. A rumiar venganza y a lanzar un grito que nunca se apague. Papito amado mío, vuela, vuela libre gigante, vuela alto y sopla fuerte, fuerte como los vientos huracanados. Si hemos aprendido o no de tu inigualable vida, eso lo sabremos cuando asumamos que llegar a tu tumba y regarla con sudor y sangre no sea una consigna, sino una fe de vida, pues el mundo requiere de valientes y no de esperar a que se cumplan 200 años más para ver parir a un solo valiente. Eso también me lo enseñaste, comandante. Carajo, qué falta nos haces. Despedida del amigo, queda un adiós detenido, palabras que se congelan, ganas de ya haberlas dicho, lágrimas que no se lloran, para no aceptar que se ha ido, pena convertida en gloria, amanecer extendido. Para la partida de un amigo que nos devolvió la risa, no hay adiós definitivo, ni finales de ceniza, tanto corazón dolido, no se va a creer la prisa de la muerte que ha inventado. Buenas noches, bienvenido a La Hojilla. Bien, hicimos, el equipo de La Hojilla hizo un sentido homenaje a nuestro comandante que el día 5 cumplió 2 años de su siembra. Yo quería hacer una autocrítica, miren. La semana pasada yo decía que los jóvenes nuestros jóvenes, y tengo que mandarle un saludo al compañero Julio Escalona, que me disculpe que no le he respondido al mensaje, comandante Julio Escalona. Que me disculpe, no le respondió el mensaje, pero a él le pareció bien interesante que nosotros empecemos a sembrar
en nuestros muchachos, los que no vivieron la Cuarta República, los que incluso no conocen del 27 y 28 de febrero de 1989, no conocen del 4 de febrero del 92, solamente lo conocen por documentales, lo conocen por testimonio. Y algunos de ellos que incluso ni siquiera vieron el 11 de abril de 2002, cuando el fascismo enseñó sus colmillos, los mismos colmillos que, y tengo que decirlo, uno de los contactos con Maduro más extraordinarios que he visto fue el que hizo el presidente en esta misma semana. El último contacto con Maduro para mí, sobre todo la parte en donde se devela algo que es muy grave, no solo el video que presenta el presidente de la República allí, sino el documento de los 100 días que afortunadamente el presidente pidió que fuera publicado en la web, el Acuerdo Nacional para la Transición Fascista, que son las medidas inmediatas de un gobierno supuesto de transición democrática y de unidad nacional. Entonces decía yo, si nuestros muchachos, y ese es un problema, porque quien no vive el evento solamente puede sentirlo si nosotros tenemos la capacidad para explicarlo bien. Digo esto como crítica porque muchos de nuestros muchachos, cuando ven un video de esto, a lo mejor no entienden qué es lo que pasó allí. Ven unas imágenes, ven un poema, pero no están entendiendo en su real dimensión lo que sucedió aquí en la Cuarta República y por qué Chávez llega al poder. Y por qué Chávez, después de morir, le da el testigo, o sea, antes de morir ya anuncia entregarle el testigo al presidente Nicolás Maduro. Yo creo que muchos de nuestros muchachos, me van a disculpar en este momento que los diga, pero van a tener que prestar un poquito más de atención a la historia. Chávez nos decía, nos repetía en más de una oportunidad, que sin la historia nosotros no podemos hacer revolución, no conoceremos el futuro. Porque para poder construir un futuro en revolución, tenemos que conocer de la historia. Y tener, yo no diría que van a sentirlo en la piel, pero sí tener la capacidad para entender lo que es el asesinato en la Cuarta República, lo que eran las faltas de libertades en una dictadura supuestamente democrática y de lo que está pasando ahora mismo, que es sumamente grave. Yo ahora mismo estaba hablando con Larisa. A mí me entusiasmó muchísimo el a un clic que hizo ayer, aunque le dije a Larisa, te faltó un elemento, creo que te faltaron un elemento esencial que nosotros tendremos que discutir y debatir en esta semana, que es el silencio de Uribe. El silencio de lo más granado del paramilitarismo y una tesis que denunció el comandante Chávez en el año 2009, si no me equivoco, 2009, en donde se hablaba de la media luna que todavía está activa y que se nota aquí, y ya lo veremos, en esto que le llaman medidas inmediatas del gobierno de la transición democrática de unidad nacional, que por factor de tiempo el presidente Nicolás Maduro no pudo desgranarlo, pero que es bien interesante que lo hagamos hoy. Primero, nuestra lucha antiimperialista, de un imperio que tiene fórmulas y las va desarrollando una a una, fórmulas para ir desmemoriando a nuestra juventud, incluso confundiendo. El joven de por sí ya es revolucionario, sea para bien o para mal, pero lo es. Es decir, contestatario, sea para bien o para mal. Pero ese sentimiento contestatario nosotros tenemos que canalizarlo, sobre todo si estamos en revolución,
para que cada uno de nuestros muchachos, cuando escuche la palabra de Chávez, está escuchando una palabra sagrada. Tiene que callarse la boca y escuchar. Escuchar. Eso es una crítica que yo hago. Tenemos que aprender a escuchar de la palabra de Chávez. Ustedes no saben las horas que estamos pasando nosotros escuchando a Chávez. Ahora mismo estamos escuchándolo mucho más que cuando estaba vivo. Y la necesidad de seguir escuchando a Chávez. La necesidad de estudiar su pensamiento político, ideológico, filosófico. Esa necesidad que nosotros todos tenemos de por lo menos tener como una especie de consulta. Chávez no escribió mucho, pero sí habló bastante, y hay bastante registro de su discurso político, ideológico y de su evolución política. Nuestros muchachos en este momento tienen que tomar muy en cuenta que la sola posibilidad de que el fascismo, escuchen bien, la sola posibilidad de que el fascismo tome el poder sería un retroceso a las cavernas, un retroceso a la prehistoria. Yo decía la semana pasada, lo repito hoy, una frase de Ernesto Che Guevara: cuando lo extraordinario se hace cotidiano, estamos haciendo revolución. ¿Por qué? Porque todos los logros que fueron luchados, trabajados, batallados por el comandante Chávez y no por la Cuarta República, tenemos que preservarlos y mejorarlos y optimizarlos. Pero tenemos que escuchar a Chávez, escucharlo, leerlo. ¿Cuántos videos no hay ahora mismo en las páginas web de lo que decía Chávez, lo que hablaba Chávez, lo que nos enseñaba Chávez? Chávez era un hombre esencialmente bueno, era un hombre universal. Incluso dentro de su entorno familiar era universal, amaba a todo el mundo, incluso al enemigo. Nosotros como revolución ahora mismo tenemos que preservarnos, y para preservarnos tenemos que aplicar la ley. Chávez, por ser universal y ser un hombre en extremo bueno, se dio el lujo de incluso hasta perdonar al enemigo. Enemigo que hoy sigue vivito y coleando, haciendo su trabajo. Eso es lo que nosotros tenemos que tener pendiente. A veces no entendemos eso. A veces no lo entendemos. La lucha antiimperialista no es solamente Venezuela. Chávez se declara antiimperialista en el año 2004. En el discurso del Jardín Botánico. Ya ahí se perfilaba a Chávez no solamente antiimperialista, nacionalista. Y luego, creo, 2005, 2006 comienza a hablar de socialismo. Y se va a una campaña electoral en el año 2008 esgrimiendo ya la tesis socialista. Y esa tesis socialista sería atacada por todos lados con un ataque, digamos, un plan de ataque que ya es viejo. Es un guión extremadamente viejo que es el macartismo. Pero nosotros hoy tenemos que acudir a Chávez como una Biblia. Es verdad lo que dice la locutora que recita el poema que vimos, que escuchamos allí. Pero ciertamente nosotros tenemos que construir nuestro propio Chávez aquí adentro. Chávez murió por esto, murió por la revolución, se sacrificó por la revolución. ¿Cuántos en este país tendrán la fuerza de voluntad como para sacrificar su propia vida por la revolución? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Vemos a un presidente Nicolás Maduro atacado por todos lados, por las redes, por todas las televisoras del mundo de la extrema derecha, se unen para atacar al presidente Nicolás Maduro. Y hoy tenemos no solamente expresiones internacionales ante la conmemoración de los 2 años de la muerte del comandante,
Desde El Salvador se hizo homenaje a Chávez con una misa. En Ecuador, Rafael Correa rindió tributo a Chávez. Hoy, a 2 años de la muerte de Hugo Chávez, hasta la victoria siempre, comandante. Desde Canadá, honran en Canadá con memorial del comandante Chávez, con el estreno de Mi Amigo Hugo. Los habitantes de Vancouver honraron este jueves la memoria del comandante Chávez. Ya voy. ...29 de febrero del 2004 frente al Jardín Botánico. Socialismo en el 2005 en el Foro de Sao Paulo en Porto Alegre, Brasil. Gracias por el dato, camarada. En Canadá, los habitantes de Vancouver honraron este jueves la memoria del comandante Chávez. En Bolivia, Evo Morales dice: Chávez fue la luz que mostró el camino de la soberanía latinoamericana. Ese compatriota nos enseñó a perder el miedo al imperio. En Líbano, el canal libanés Al-Mayadón TV inauguró este jueves su sitio web en español en honor al comandante Chávez. Nicaragua, nicaragüenses llevan flores para homenajear a Chávez. La pregunta que nos hacemos, ¿quiere decir que Chávez fue un hombre que vino, loqueó? Esa es una pregunta que le hago a los muchachos hoy. Loqueó y ya está listo. Ustedes están entendiendo en este momento la proyección internacional que tuvo el trabajo y la obra del comandante Chávez durante tanto tiempo. Cuando Chávez habla la patria, porque solamente un hombre valiente, solamente un hombre con cojones es capaz de dar su vida, ofrendar su vida por la patria. Pues la patria no es un ente etéreo, la patria son mis hijos, la patria es mi gente, la patria es mi pueblo, la patria es mi país. La patria es el futuro de mi país, no pensar por mí, sino pensar por lo que pueda pasar después. Es muy fácil, y para el capitalista lo es, pensar en función del presente, lo que gano hoy. El socialista no, el socialista piensa en función de la humanidad, lo que pasará mañana. Lo que hoy haremos para que mañana mejore las condiciones de nuestros hijos y de esas generaciones que son nuestros hijos. De eso se trata. Como les decía, esta semana el trabajo, o sea, la labor informativa del presidente, semana especial, pues una semana de aniversario, conmemoración y homenaje al comandante Chávez en sus 2 años de siembra. El presidente Nicolás Maduro hizo un programa extraordinario, pero yo diría que cada uno de nosotros, tomando en cuenta primero el discurso antiimperialista que me pareció muy pertinente sacarlo hoy. No pude sacarlo la semana pasada por falta de tiempo, pero el 27 de febrero el presidente Nicolás Maduro tiró uno de los discursos para mí más extraordinarios. Pero no solamente eso, sino que hizo algo que me llamó poderosamente la atención. Primer país en el mundo, ojalá tomen el ejemplo los países que están ahora mismo haciendo revolución. Fue el primer país que sanciona a Estados Unidos. El primer país. No conozco otro que lo haya hecho. No conozco otro presidente que haya hecho eso. Hay presidentes revolucionarios, presidentes que enfrentaron al imperio y los están enfrentando, pero que sancionen al imperio, que nos coloquemos tal cual como debe ser, en las mismas condiciones, y sancionemos al imperio, eso nunca había pasado. Tanto es así que eso provocó reacciones en gente que se cree intocable en Estados Unidos. A lo mejor George Bush, George Tenet, nunca van a pisar tierra venezolana, pero el solo hecho de que le digan que aquí no pueden entrar, les duele, porque les tocan el ego imperial, el ego de aquel cuasi imperio romano de Calígula, en donde querían hacer lo que les daba la gana. Y este pueblo, por eso digo a los jóvenes, a ponerse pilas, a estudiar, a prepararse, porque este pueblo tiene que estar bien claro de que la posibilidad de una intervención
la posibilidad de un Benghazi, y eso me lo dijo Larisa ahora mismo que estaba hablando antes de comenzar el programa, la posibilidad de una Benghazi está a la vuelta de la esquina. El imperio quiere, el imperio ansía nuestro petróleo. El imperio ansía su otrora patio trasero. Lo quiere de nuevo. Y les voy a decir algo. En las reflexiones de Fidel del 11 de noviembre de 2009, él habla, en este libro hay una recopilación de todos los artículos que hizo Fidel sobre Obama. Y en esta, del 11 de noviembre de 2009, él dice: ¿cómo lamento tener que criticar a Obama conociendo que en ese país hay otros posibles presidentes peores que él? Comprendo que ese cargo en Estados Unidos es hoy un gran dolor de cabeza. Quizás nada lo explica mejor que lo informado ayer por Granma de que 237 miembros del Congreso de Estados Unidos, es decir, un 44% de los mismos, son millonarios. El tema es que nosotros hemos entendido algo. Primero, Obama fue puesto en un escenario donde el pueblo norteamericano, cansado del neoliberalismo, se rebela, empezando por los Occupy en Wall Street. Se rebela. Y digamos, el poder fáctico norteamericano, que son las transnacionales, los millonarios, los que controlan el poder dentro de Estados Unidos, que no es el presidente de la República, no es el presidente de Estados Unidos, el señor Obama, esos poderes fácticos necesitaban poner a un negro en la presidencia de los Estados Unidos y lo colocaron. Pero colocaron no a un negro normal, no, a un negro que traicionara a su propia raza, que traicionara a los pobres. Y que ahora en este momento, en su segunda presidencia, y eso es algo que nosotros hemos venido debatiendo en el grupo nuestro de trabajo, es más peligroso. Porque al finalizar de la presidencia de Obama, puede ordenar una intervención donde sea. A él no le preocupa. De hecho, él estaría obedeciendo a intereses imperiales, a intereses de ese grupo fáctico del que yo hablo. Y eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Es su segunda presidencia, ya él traicionó a su raza. ¿Qué más espera él? Él quiere irse tranquilo a su casa a vivir de los millones que se ha ganado por ser el presidente que traicionó a su propia raza. Pero lo peor de todo es que el señor Obama no es realmente el que va a provocar el golpe. Son los que están detrás. Repito, los que utilizan a gente como María Corina, como Leopoldo López, como Antonio Ledesma, los utilizan como simples y serviles lacayos. ¿Para atacar qué? ¿Es para atraer libertad y democracia, como decía Carlos Andrés Pérez? No. Simple. Quiero el dominio. Y el dominio pasa, y en este documento cuando lo analicemos nos vamos a dar cuenta, el dominio pasa por simple y llanamente extirpar de raíz el chavismo. Porque el chavismo no se convirtió en un problema venezolano nada más. El chavismo es un problema latinoamericano y mundial. Chávez tiene el honor, no digamos el honor, Chávez nos da a nosotros el honor de ser el primero que enfrenta en plena crisis de la Unión Soviética, en plena caída del muro de Berlín, en plena época en que supuestamente era ya no había más posibilidades del socialismo, Chávez nos da el honor de ser faro mundial de la nueva posibilidad, digamos, de aquello que nosotros llamábamos otro mundo es posible. Y eso no es poca cosa. No estamos hablando, repito, de Venezuela nada más, estamos hablando del mundo. Por eso hice un video de la analogía que había entre la posición de Chávez y la posición de nuestro presidente Nicolás Maduro. Esas dos posiciones son iguales. El tema antiimperialista no es un tema solamente venezolano, repito, es un tema mundial. El imperialismo está
digamos, así como el Imperio Romano cayó en decadencia, los Estados Unidos también. Pero no crean que ese tigre de papel, como decía Mao, no crean que ese tigre de papel va a terminar sus días tranquilitos, no. El tigre herido es más peligroso. Sin embargo, se encontró con un irreverente que tiene hoy 2 años que se nos sembró. Un irreverente. Como decía Pepe Mujica, por aquí lo tengo, me gustó muchísimo. Yo conocí al Che, yo conocí a Mao, pero puedo decir que este es un hombre fuera de serie. Ese era Chávez. Yo le hago una invitación a la juventud. Vean esto. Vean este video que les voy a presentar de lo que es el antiimperialismo. Tanto la posición actual del presidente Nicolás Maduro como quien fue nuestro padre y mentor, el padre de este nuevo mundo que es posible, del socialismo del siglo XXI. Vamos a verlo, rueda. Bolívar, así como nuestros próceres, nuestros libertadores, desde México hasta Buenos Aires, esta tierra ha parido gigantes y gigantas en estos siglos, comenzando por los gigantes que fueron los pueblos aborígenes que resistieron aquí la invasión europea, el genocidio y el atropello, uno de los más grandes que puedan registrar los anales de la historia. Este valle de Caracas que les da la bienvenida es el valle de Guaycaipuro, de los indios caribes, Anacarina, Rote, Aunucón y Toto, Paparoto, Mantoro, todavía se oye retumbando entre estas montañas, entre ese mar Caribe, entre estos valles. A nosotros pareciera que alguien nos condenó a 100 años de soledad y a 100 más. Pero quizá porque fuimos condenados quizá a esos 100 primeros y a esos 100 segundos, entonces alguien nos dio una segunda oportunidad sobre esta tierra. Aprovechemos esta segunda oportunidad y hagamos la patria de nuestros hijos, hagamos la patria una y grande. ¡Viva la patria latinoamericana y caribeña! ¡Viva Bolívar! Y somos los mismos. De aquel lado, la oligarquía violenta que cuando fue gobierno masacró al pueblo, lo torturó, lo persiguió. Y que siguen con su misma hazaña perversa. Ahora que son oposición y minoría, ahora utilizan el golpismo, el terrorismo, es la misma violencia, porque es el mismo desprecio de la misma oligarquía contra nuestro pueblo. De aquel lado, los que piden impunidad por sus crímenes. Más de 3.000 muertos y nadie pagó. El único que fue acusado judicialmente fue un militar. Ítalo del Valle Aliegro, que tiene una causa. Todas las órdenes de masacre las concentraron en un militar. Siempre lo han hecho así. Han hecho pagar a los militares lo peor del trabajo sucio que ellos no se atreven a hacer. Cuando son gobierno, los mandaron a masacrar, a torturar, a desaparecer jóvenes. Y ahora que están en la oposición y son minoría, la oligarquía busca militares también para que dé golpes de Estado y les entregue el poder a ellos para volver a saquear nuestra patria. Y de este lado, somos los mismos. Somos los mismos. Este es el pueblo del 27 y 28 de febrero, que ahora se organizó, que encontró un líder, Hugo Chávez, que encontró un proyecto, el proyecto
proyecto de Bolívar y ahora es el pueblo victorioso del siglo XXI. Es el mismo pueblo del 27, del 28 de febrero de 1989. Nosotros no queremos guerra, pero estamos obligados a prepararnos para la defensa y la resistencia. Porque si el imperio de los Estados Unidos se le ocurre venir aquí a invadir a Venezuela, comenzaría aquí, tengan la seguridad, la guerra de los 100 años. Y aquí derrotaríamos al imperio norteamericano en estas tierras. Venezuela ha tenido una política de paciencia, el presidente Chávez ha tenido una política de paciencia absoluta, inteligente, sobre lo que ha sido una política de provocación e intervencionismo permanente del gobierno de los Estados Unidos. Esa política de provocación e intervencionismo ha tenido diversos momentos. El momento estelar, el golpe de Estado dirigido de los Estados Unidos, que puso un barco aquí al frente de nuestras costas, apoyando logísticamente y comunicacionalmente el golpe de Estado. Después de varios años de llevar una política, ya ha llegado el momento de decirle basta. Esta batalla contra el imperialismo de los Estados Unidos estaba comenzando con Bolívar. Ahora nosotros hemos tomado la bandera de Bolívar y yo les pido a todos que hagamos todo cuanto haya que hacer para que 200 años después derrotemos al imperialismo norteamericano y contribuyamos a salvar la vida en este planeta, echando abajo este peligroso imperio que amenaza al mundo entero. Es una responsabilidad de nosotros. Este siglo debe ser el siglo del fin del imperio genocida de los Estados Unidos. El pueblo está muy claro de lo que debe hacer frente al imperialismo norteamericano. En el 2014, el gobierno de los Estados Unidos emitió 103 pronunciamientos oficiales contra Venezuela, inmiscuyéndose en los asuntos que son solo de los venezolanos y de las venezolanas. En el mes de febrero y marzo, que ellos creían que ya lograban el objetivo de derrotar al pueblo de Bolívar, este año, solo en enero y febrero, han emitido el gobierno de los Estados Unidos, solo en 2 meses, en menos de 60 días, 65 pronunciamientos contra el pueblo, la soberanía y la dignidad de Venezuela. 65. Señores imperialistas del norte, no es Maduro, es un pueblo entero que está dispuesto a ser libre, a ser soberano y no se va a dejar derrotar por el imperio estadounidense. Esa es la verdad verdadera. Nosotros estamos enfrentando, compatriotas, compañeros, compañeras, realmente estamos enfrentando al imperio más poderoso, al imperio más inmoral, al imperio más cínico, al imperio más asesino que ha existido en toda la historia de este planeta. Son los salvajes imperialistas de los Estados Unidos. Pero se les va a acabar. Ahora tendrán que vomitarse ellos mismos. Porque América Latina despierta. América Latina se levanta. Y los pueblos de América Latina escribirán este siglo la página más grande de toda su historia. Los Estados Unidos se cree dueño del mundo, policía del mundo. Ustedes saben, ellos opinan de todo el mundo. Que sucedió tal cosa, no sé a dónde, por allá, por Asia, y sale un vocero de Estados Unidos. Estados Unidos opina que el gobierno tal no debe hacer tal cosa en el Asia. Que sucedió tal cosa en África y sale el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos le dice al gobierno tal que debe hacer tal cosa y tal caso. ¿Qué es esto? Un gobierno mundial. Vamos a aceptar un gobierno mundial. Yo llamo a una rebelión mundial contra el imperialismo estadounidense. No al gobierno mundial, no al imperialismo, no. Basta de imperio.
imperios en el mundo. El pueblo de Venezuela dice, basta de imperialismo. Por eso, Fidel, cuando tú, compañero y querido hermano, te refieres a lo que dicen los máximos representantes del imperio más brutal, del imperio más cínico e inmoral de todos cuantos han existido en este planeta en 100 siglos, en el fondo uno se siente contento. Nosotros los martianos, los bolivarianos, nos sentimos contentos de que los máximos representantes de ese imperio asesino y genocida nos agredan y nos llamen como les venga en gana. Y entonces surge la frase aquella que alguien dijo que era del Quijote o que es del Quijote. Si ladran los perros, Sancho, es porque cabalgamos. Sigamos cabalgando este camino de la revolución, que ladren los perros del imperio. Ese es su papel, ladrar. El papel nuestro es batallar para consolidar este siglo, ahora sí, la verdadera liberación de nuestros pueblos. Le fracasa la guarimba y sacan una ley de sanciones como que ellos pudieran gobernar el mundo y las leyes de Estados Unidos fueran extraterritoriales. ¿Se imaginan ustedes si ellos impusieran esa visión y Venezuela un día tuviera que regirse por las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Qué sería el sueño de los libertadores? ¿Qué sería del sacrificio de miles de hombres y mujeres de varias generaciones? ¿Qué sería de nuestra identidad, de nuestra bandera, de nuestra dignidad? Por eso hemos repudiado esas sanciones y esa ley. No la reconocemos. Por eso en esta marcha antiimperialista que ha colmado Caracas todo el día, anuncio en cuarto lugar que en uso de las atribuciones que me da la Constitución y la ley, he decidido una lista de prohibición para que no se le otorgue visas y no puedan venir jamás a Venezuela de un conjunto de jefes políticos de Estados Unidos que han violado los derechos humanos, bombardeando al pueblo de Irak, al pueblo de Siria, al pueblo de Vietnam. Una lista antiterrorista que va a ser encabezada por George W. Bush, Dick Cheney, el jefe de la CIA George Tenet, el congresista ultraderechista Bob Menéndez, por Marco Rubio, por la loba Ileana Ros-Letinem, por Mario Díaz Balar, no podrán ingresar a Venezuela por terroristas. ¡Fuera de aquí, terroristas! Yo hoy diría, parafraseando al padre Bolívar, si nosotros hoy llegamos a perder de nuevo la independencia, sería peor que la nada. Hoy habría que decir independencia o peor que la nada. Porque yo sé que el plan del imperialismo es llenar de violencia a Venezuela y llevarnos a un escenario como Libia. Yo lo sé. Destrozar a Venezuela y llenarla de violencia y caos. Y después apoderarse con una intervención internacional que la tienen preparada de nuestras riquezas petroleras y gasíferas. Controlar eso. Y que Venezuela esté sumida en el caos y la violencia.
y las decisiones que tomo, las tomo por el alto interés nacional y por el pueblo. Porque yo, en primer lugar, lo que tengo que garantizar es la tranquilidad de Venezuela y la paz de Venezuela. No me importa lo que digan en el mundo, porque uno tiene que cumplir su papel en la historia. Y el papel para que me dejó Chávez aquí es defender esta patria. Y que sigamos teniendo patria. Y para tener patria, si hay que tomar medidas duras, aquí, allá, se toman. Por eso llamaba yo a los trabajadores de Venezuela, a la unión, los movimientos sociales, los campesinos, la juventud, las mujeres, unión, así como este puño, unión, unión militar, unión popular, unión política, fortaleza ideológica. Esa es la vacuna, eso es lo que nos permitirá blindarnos contra este o cualquier otro plan que el imperio lance contra nosotros. Bien, continuamos. Debí haberlo anunciado al principio, pero no lo dije, no lo hice. Etiquetas, numeral orgullosamente chavista y numeral Día de la Mujer Patriota. Mañana es el Día de la Mujer. Chávez amaba profundamente a la mujer, nos enseñó a nosotros no solamente a amar a la mujer, sino a respetarla. A respetarla. Se trabaja mejor con una mujer, aunque no lo crean. Aunque algunos machistas no lo entiendan. No hay un ser tan extraordinariamente trabajador como la mujer. Mucho más trabajador que nosotros somos más flojos, créanlo. Fíjense, les decía al principio de este video que es primera vez, esto es inédito, primera vez que un presidente de un país enfrenta directamente a los Estados Unidos, no solamente con el verbo, sino con la acción. Con sus mismas medidas. Es decir, Estados Unidos está acostumbrado a ser el policía mundial. Sancionar a quien le dé la gana. Etiquetar al que le dé la gana. Y sin embargo, no se ve a sí mismo. Todos los crímenes cometidos, invasiones, pueblos arrasados, nada más que por la cuestión energética, por el petróleo o por intereses geoestratégicos. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro responde con una medida inédita en el mundo. Sancionar. Y sancionar con la verdad, porque si algo tiene el revolucionario es la verdad en las manos. Cuando estamos hablando de la verdad en las manos, es que no es mentira que el señor George Bush tiene un viaje de muertos encima. No solamente muertos de otros pueblos, sino muertos de su propio país, a los que envió a invadir y terminaron muertos. O George Tenet de la CIA, quien participó activamente en el golpe de Estado del 2002. Dick Cheney. Y todos ellos, ahora mismo que se está hablando, el mismo Obama se sorprende, 44% de los senadores son millonarios. No hay que sorprenderse. En Estados Unidos esa es la forma. Eso es lo que le llaman el American Way of Life. Es decir, al pendejo le dicen que tú también puedes ser millonario. Pero al final, quien termina siendo millonario son los que están. Y segundo, aquí no hay ni chavismo ni madurismo. Yo últimamente he visto gente que esgrime ese discurso. No, aquí todos somos chavistas, incluyendo el presidente Nicolás Maduro, que se ha declarado abiertamente chavista. El que esgrime ese discurso o es tonto o está trabajando para la derecha. Sobre todo en esta semana anaversario, en que no solamente hemos tenido un ataque pertinaz, un ataque sistemático por parte de... Sistemático hablo, pues lo vienen haciendo desde hace más de 2 años, desde hace 16 años, pero específicamente hace 2 años. Pero estamos hablando de más pertinaz lo que ha sido enero y febrero, por la cantidad de voceros que, por cierto, brincaron.
Funcionaria del Departamento de Estado responde: nuestra representación en Caracas fue llamada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para discutir el asunto con la canciller y otras funcionarias de Estado. ¿Les duele? Legisladora Ileana Ros-Lehtinen. ¿Y cuál es el crimen que hemos cometido? Simplemente decirle al presidente de Estados Unidos que aplique la totalidad de todas las sanciones. Yo le puedo decir a la señora Ros-Lehtinen lo que ha cometido. La señora Ros-Lehtinen no solamente es una fascista consumada, sino que apoya y permite financiamiento de grupos paramilitares en Miami. Caso de Alfa 66 o Comandos F4. Ella lo sabe. Senador Robert Hernández: ser sancionado por el régimen de Maduro nunca me impedirá expresarme contra la ruina causada por su gobierno. Este plan es un intento vacío y transparente de desplazar la atención de su fracaso. Fracaso creo que es el que tienen ustedes en Estados Unidos desde, ¿se acuerdan de la famosa burbuja inmobiliaria? O de la caída de lo que le llaman la banca internacional, que llevó a miles y miles de familias norteamericanas a perder sus viviendas. De eso vamos a hablar más tarde aquí, que es lo que quieren en el proyecto de transición. Senador Marco Rubio. Por cierto, este senador Marco Rubio es de descendencia cubana. Sus padres creo que son cubanos. Y le armaron igualito que a Leopoldo López una especie de leyenda. Y es un idiota manejado por los más oscuros intereses dentro de Miami. Y dice: no importa dónde esté, continuaré exponiendo los asesinatos, los abusos de derechos humanos y el desastre económico del que Nicolás Maduro y su régimen son responsables en Venezuela. Y el senador Mario Díaz Valar: siempre he querido viajar, fue más cómico, siempre he querido viajar a un país corrupto y sin democracia y ahora el perrito de Fidel Castro no me deja. El senador Mario Díaz Valar, por cierto, es descendiente de una familia, como dijo, que me encantó la respuesta que dijo Joao Pedro Esteves, ¿no? No vamos a repetirla completa, ¿no? Pues una derecha que debería de seguir el ejemplo de la que hizo la derecha cubana, irse a Miami. ¿Por qué no se van a Miami? A lo mejor usted, senador Mario Díaz Valar, que fue uno de los que salió, de los primeritos que salió de Cuba cuando la Revolución Cubana, no usted, sus padres. Y ahora viven de eso. Viven del presupuesto que le da la CIA o la USAID, le da a estos señores que se mantienen a costa de eso, a costa de la propaganda anticomunista en contra de la Revolución Cubana. Bien, quería entrar en esto primero. Al final voy a dejar, Luigino Bracci hizo un artículo que me parece bien interesante y tiene que ver con los jóvenes. ¿Verdad? Yo decía ahorita que ustedes son contestatarios, muchos de los jóvenes son contestatarios, siempre andan pensando en revolucionar, ¿verdad? El tema es cómo revolucionar y saber cómo revolucionar, ¿no? Pero voy a empezar a leer esto, que es bien interesante. El Acuerdo Nacional para la Transición, Medidas Inmediatas del Gobierno de la Transición Democrática y de Unidad Nacional, Plan de los 100 días. Yo quiero que hasta los que no son afectos que me ven, que ven este programa, no son afectos, ¿no? Me odian algunos, pero ven el programa, presten atención, mucha atención, porque este no es un problema del chavismo nada más. ¿Ustedes recuerdan cuando le dije la semana pasada que las bombas no son inteligentes y solamente buscan chavistas? No. Si ellos hubiesen concretado el plan de bombardeo a Caracas, los muertos iban a ser chavistas y no chavistas. Todo el mundo. Pero lo peor es que este proyecto de transición, afectaría a todo el mundo. Preste atención, amigo opositor. Bueno que usted preste atención, mucha atención. Introducción. Ustedes recuerdan el comunicado que sacaron en el Nacional, ¿verdad? Firmado por la Mesa de Unidad. La Mesa de Unidad refrendó esto. Es decir, el comunicado que firman entre ellos,
el mismo dueño del Nacional, Miguel Enrique Otero, sin H, los mismos que firmaron eso, también estaban de acuerdo con esto. Y esto es extremadamente grave. Por eso yo no solamente le estoy haciendo un llamado de atención a todos, a todo el pueblo venezolano, incluyendo a los que no comulgan con la Revolución Bolivariana. Les estoy haciendo un llamado de atención a los jóvenes, para que entiendan lo que es esto. Esto es el fascismo en pasta, el fascismo en toda su expresión. Comienza así, introducción. La introducción es la más interesante porque excluyen completamente al pueblo. El pueblo no existe. El pueblo se equivoca y el pueblo no eligió a un presidente. No, el pueblo se equivocó. Por lo tanto, este sector, pequeño sector de fascistas, pretenden pasar por encima de la Constitución y pasar por encima del pueblo que eligió al presidente Nicolás Maduro y que eligió al presidente Chávez y que ha estado apoyando durante casi 16 años a la Revolución Bolivariana. Dice así: luego de las inevitables circunstancias políticas y sociales que provocaron la renuncia irrevocable, repito, luego de las inevitables circunstancias políticas y sociales que provocaron la renuncia irrevocable del gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro, me paro aquí. Ya esto estaba hecho para después del bombardeo y la caída de Nicolás Maduro, porque ellos ya daban por cierto la renuncia irrevocable del gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro. Eso está empezando. Esto fue hecho ya en principio. Ni siquiera es que vamos a pedirle la renuncia a Nicolás Maduro, no, es que ya daban por cierta la renuncia del presidente Nicolás Maduro. Esto es gravísimo. Dice, y con la intención de salvaguardar la democracia venezolana, yo digo, ¿qué democracia es de la que ellos hablan, no? Porque lo que vamos a ver de ahora en adelante es pura contradicción contra es todo lo contrario, es contra la democracia. Se hace necesario plantear una hoja de ruta constitucional que garantice la estabilidad política y la paz de la nación. Es decir, después que bombardee, después que asesine, después que erradique el chavismo, es decir, con violencia, con bombardeo, con bomba, con grupos paramilitares, después que yo haga todo eso, entonces es que voy a garantizar la estabilidad política y la paz de la nación. Y más adelante vamos a ver cómo lo hacen. En este marco histórico, consecuencia del deterioro que ha sufrido Venezuela en los últimos 16 años, producto de un modelo fracasado, ya ustedes saben, ese es más o menos el mismo discurso que siempre han tirado, y bajo el amparo de los artículos 51 y 350, ya vamos a verlo, de la Constitución, el Tribunal Supremo de Justicia debe nombrar una Junta de Gobierno Nacional para la transición democrática. Si ellos van a disolver todos los poderes, ¿a qué Tribunal Supremo de Justicia le van a pedir que nombre una junta de transición? ¿A quién? Esa es la primera contradicción. La cual será la encargada, es decir, esta junta, de ejecutar estas urgentes medidas en los campos más significativos de la sociedad civil, no el pueblo. El campo más significativo de la sociedad civil para poder convocar un proceso electoral de carácter general en un clima de armonía y consenso nacional. ¿Consenso de quién y de quiénes? ¿Quiénes son los que están detrás de esto? Porque es un pequeño sector, es un grupo. Van a tener un golpe de Estado, van a bombardear, señor. ¿Quiénes están detrás? ¿Y quiénes son los que se abrogan el derecho no solamente a llevarse la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al baño, sino de cambiar todo lo que hay ahí en esa Constitución? Esta Junta de Gobierno Nacional para la Transición Democrática deberá ser conformada, escuchen bien esto, por los más probos ciudadanos representantes de la sociedad venezolana. Repito, el pueblo no está. Son ellos, ese grupo. Golpistas, fascistas, un pequeño grupo. Por eso sigo preguntando quiénes son. Conscientes
del compromiso histórico y democrático que demanda la coyuntura actual en el país y legitimados por las fuerzas sociales a las que representan. ¿Legitimados por quién? Por el pueblo, después de bombardeado. Y esta es la pregunta que le hago yo a la gente, que, pues, porque esto supuestamente iba a ser el plan de gobierno después del bombardeo, después del golpe de Estado. Y dice, entre estos se convocan, y aquí es donde sale eso, lo que llaman ellos legitimados por las fuerzas sociales, ese grupo, ese sector, representantes, recordemos, democracia representativa, ¿lo recuerdan? Ya no es democracia participativa y protagónica. Eso es un tema que Estados Unidos lo tiene loco. Al imperialismo lo tiene loco lo el tema del poder popular. De la democracia participativa y protagónica, es decir, el pueblo participando. Eso ellos no lo entienden aquí. Y dice, representante de los partidos políticos de la unidad democrática. No lo digo yo, lo dice el documento. Es decir, los partidos de la unidad, de la mesa de unidad. Y dice, y no lo han negado, y otras organizaciones políticas que reconozcan el periodo de transición democrática. Es decir, que después del bombardeo, lo estoy hablando en términos ya de escenarios futuros, pues, de lo que ellos veían, pues, de lo que ellos tenían en cuenta. Es decir, aquellos pequeños partidos que a lo mejor estaban siguiendo el chavismo, ¿verdad? Y se entregan, pues, es decir, los saltatalanqueras, pues. Esto es pernicioso. Dice, de la Iglesia Católica, no lo digo yo, lo dice el documento. ¿Qué Iglesia Católica? ¿La Conferencia Episcopal? De las universidades públicas y privadas. ¿Cuáles universidades públicas? La señora Arocha, de la Universidad Central de Venezuela. El nido de fascismo que hay en esa universidad. No de los estudiantes, de ese rectorado. De los rectores de la Universidad Católica Andrés Bello. De la Universidad Metropolitana. Esos son los que van a ser, los que son el sector probo. De los gremios profesionales y empresariales. Olvídese el pueblo aquí. Organizaciones no gubernamentales, vamos a ponerle así, ONG. Ya de eso tenemos un chorro, financiado por la USAID. Por la USAID, y la USAID no solamente está trabajando en los tiempos de Chávez, con los tiempos de Chávez se activó muchísimo más. Está trabajando desde que Betancur llegó al poder, eso hay que decirlo. La USAID llega aquí con la CIA en tiempos de Kennedy, a apoyar a Betancur. Y no solamente apoyar a Betancur, dando órdenes. Y fue cuando deslegitiman, inhabilitan a partidos como el Partido Comunista, Movimiento Izquierda Revolucionaria. Pero me paro en los artículos, para terminar aquí. Militares en situación de retiro con alto prestigio dentro de la FAN, sin B, lo dijo el presidente Nicolás, sin la B de bolivariano. Intelectuales, ya los conocemos, los vemos acá, los veíamos acá rato en Globovisión y demás medios, artistas también los veíamos allí, y representantes ¿de qué? De la sociedad civil. ¿Cuál es la sociedad civil entre ellos? Pero voy a los artículos. ¿En qué artículos ellos se basan? 51. Vamos con el artículo 51. Esto es para los jóvenes, para que aprendan. Que este pueblo nunca había leído la Constitución y con Chávez fue que empezó a leerla. La nueva. 51. Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de estos y a obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados conforme a la ley, pudiendo ser destituidos del cargo respectivo. 51. Y vamos al 350, ya les voy a explicar algo. Nos vamos al 350.
Ajá, 350, por acá lo tenemos. Espera un momento. $3.43, $3.46, $48, $43. Ajá, ya ustedes saben cuál era 350, pero eso lo agarraban y lo hablaban a cada rato. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos. Es decir, como este sectorcito de fascistas le dicen a Nicolás en un comunicado que presentaron en el Nacional, usted tiene que renunciar, entonces inmediatamente aplicarán no solamente el hecho de que Nicolás tiene que renunciar, ¿no? No es que Nicolás por su propia voluntad va a firmar, así como ellos pretendían con Chávez. No, sino que encima de que tiene que renunciar, no, encima de eso le aplicó el 350 si no renuncia. ¿Qué tal? Dice aquí, con base en el artículo 337, ya vamos a buscar el 337. Me encanta porque esto es cómo utilizan la Constitución que ellos mismos se negaron y que no la querían. Dice el artículo 337, el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros podrá decretar los estados de excepción. Fíjense bien esto es en el momento en que esa Junta de Transición tome el poder. Dice, el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros podrá decretar los estados de excepción. Se califican expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico que afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de los ciudadanos, a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos. En tal caso, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información, los demás derechos humanos intangibles. ¿Qué es lo que pensaban hacer ellos? ¿Ven? Lo que nunca hizo Chávez, ni siquiera en una crisis. Lo que nunca ha hecho Maduro, ni siquiera en una crisis. La suspensión de las garantías constitucionales. Porque en eso piensan ellos rápidamente. Tienen un carlosandresismo aquí en el cerebro, pero terrible. Suspensión de las garantías. Y dicen, con base en el artículo 337 de la Constitución Nacional, esta Junta de Gobierno Nacional para la Transición Democrática dictará las siguientes medidas de carácter excepcional en las 3 agendas de acciones concretas, las cuales son el resultado de la contribución valiosa de los sectores que conforman esta Junta de Gobierno para restituir el orden social, económico y político de Venezuela. Represión se llama eso. Suspensión de garantía y represión. Esta Junta de Gobierno Nacional para la Transición Democrática tendrá una vigencia de 90 días. Fíjense bien, vean, aquí viene otra contradicción. Pudiendo ser prorrogable por 90 días más, es decir, 180. Ya se garantizan los 180 días, ya van a ver por qué. Que decía Nicolás el otro día, lo dijo hasta irónicamente, dice, cuño, por lo menos nos perdonaron los 365, ahora nos rebajaron el tiempo para ir a elecciones. Y dice, contados a partir de la fecha de la conformación de la misma, plazo durante el cual el Tribunal Supremo de Justicia, que yo no sé dónde lo han nombrado, pero ellos supuestamente tienen aquí un Tribunal Supremo de Justicia, que a futuro de darse lo que ellos, sus planes, ese Tribunal Supremo de Justicia, que está automáticamente disuelto, resulta que ahora sale un Tribunal Supremo de Justicia otra vez, pues. Ellos lo tienen en la mano. Y dice, plazo durante el cual el Tribunal Supremo de Justicia deberá designar nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral, las cuales garanticen su independencia política, la pluralidad, la imparcialidad y la transparencia en los procesos electorales que les corresponda regir. Es decir, se pagan y se dan el vuelto, van a montar su propio Consejo Nacional Electoral, van a decir quién es plural y quién no, es decir, el chavismo no tiene posibilidad de ir a elecciones, ellos son los que van a ir a elecciones porque son los que apoyan la nueva Junta de Transición. Esa es democracia, según ellos. Medidas político-institucionales. Aquí es donde yo quiero que me escuchen bien los sectores, sobre todo aquellos camaradas. Yo últimamente estoy haciendo un llamado a ellos para que hagamos un acto de reflexión. Nos demos cuenta de lo que aquí se pretende en este documento.
medidas político-institucionales dirigidas a restituir las libertades conculcadas, la soberanía, la paz social y el Estado de Derecho. Dice, primero, solicitar el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos, OEA, la Organización de las Naciones Unidas, ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este proceso de transición democrática. Aquí hay una pregunta. Maduro decía el otro día que no, con cuál OEA van a contar, sobre todo desde que se fue Insulza, ¿verdad? Pero la pregunta que nosotros nos hacemos, ya voy, pero espérate, ¿y la soberanía dónde queda? Nuestra soberanía, pues ellos tiran un bombardeo. Se suponen vamos a encontrar un país, así como en Benghazi, con bombardeo, nombrándose una junta de transición democrática. Me imagino ya cómo le iban a hacer allá en la media luna, se autonombraban como junta de transición, ¿verdad? Rebeldes como tipo Benghazi atacando y asesinando personas aquí, y llega y piden ayuda a la ONU, a la OEA, y me imagino que Estados Unidos dirá, bueno, nosotros vamos a invadir. Eso es una falta grave contra nuestra soberanía. No solamente el hecho del golpe de Estado, el genocidio que se puede cumplir aquí, con su plan, sino que ya estamos entregando el país. Segundo, llamar a elecciones generales en un plazo no mayor a 180 días. Se fijan que ya ellos tienen previsto los 90 más los 90. Ellos hablan de 90 días, pero ya tienen previsto los 90 más, a 180 días. En aras de garantizar, este es el tercero, en aras de garantizar la continuidad de los sistemas de salud, educación, deporte y quehacer cultural del país, se implementará un programa de sustitución de funcionarios cubanos por profesionales venezolanos hasta retirar todo el personal cubano de Venezuela. Para esto se facilitarán los medios de retorno a su país de estos profesionales y se procederá a regularizar la condición migratoria y profesional de aquellos que manifiesten su voluntad de permanecer en Venezuela. Es decir, no solamente van a invitar muy, ¿cómo se dice? Muy educadamente, es la cosa, amistosamente, a nuestros profesionales, amigos, camaradas, internacionalistas, médicos cubanos, profesores de deporte, los que nos están ayudando, y nos están ayudando desde el principio de la revolución, los van a invitar amistosamente a que se vayan del país y se presenten por desarmados. Supuestamente ellos están armados, ¿no? Están armados de conciencia, están armados de trabajo, pero supuestamente el vagabundito que tiró el comunicado, que lo leyó, hablaba de profesionales armados. Pero voy más allá. También estos apátridas están casi que arrodillándose al imperialismo norteamericano, diciéndole, fíjate que vamos a servir también para ver cuántos cubanos podemos ponerlos a que traicionen a la patria. Son tan asquerosos. Este comunicado es tan asqueroso que creo que no conocen realmente el internacionalismo cubano. No lo conocen. Definitivamente no tienen idea. Y no es que no haya habido alguno que se haya ido a Estados Unidos, no. Hay muchos que se han ido. Pero jamás todo un pueblo puede ser representativo por 4 o 5 que se vayan. Eso no solamente es asqueroso, es no conocer al pueblo cubano. Dice aquí, decretar la prosecución en libertad de los juicios que se le siguen a los presos políticos y exiliados. Me imagino Patricia Poleo vendrá como directora de BTV. Sí. Regresar. Sí, Patricia Poleo, la tendremos aquí en BTV, pues como presidenta de BTV, o quien quita. Ella que es tan extraordinaria con Orbex, o creo que está peleada ahorita con Orbex porque pelea con todo el mundo, a lo mejor hasta la nombran ministra de Comunicación. ¿Será que ella dejará la hojilla al aire? Digo, no sé. ¿Tú crees? ¿Tú crees, Pelón? El derecho a la defensa, el resguardo de su dignidad y derechos humanos, revisando a profundidad la objetividad de sus causas para demostrar su inocencia sin la necesidad de una amnistía, indulto o perdón. Fíjense ustedes, vean. Todos aquellos que actuaron y asesinaron el 11 de abril, que asesinaron no solamente el 11 de abril, asesinaron desde el 2002, desde antes del 2002, todos los asesinatos, Guarimba, nuestros guardias, nuestra gente. Y digo nuestra gente incluyendo a los que en Guarimba murieron, sean de allá o de acá. Todos esos que provocaron una serie de asesinatos van a ser puestos en libertad. Qué cosa más linda, chicos.
protegidos por la nueva Junta de Transición. Y dice aquí, eliminar, vean esto es terrible, dice, eliminar el término bolivariana y restituir el nombre constitucional de Fuerza Armada Nacional, sin bolivariana. Los hijos de Bolívar, los que pasaron estas fronteras para ir a liberar todos los pueblos en América Latina, siguiendo el ideario bolivariano, eso, por eso es que yo digo que esta Cuarta República solamente iba al Panteón, le tenían miedo a Bolívar, siempre le tuvieron miedo. Iban al Panteón nada más que el 17 de diciembre y el 24 de julio. Le ponían una florecita ahí y se iban. ¿Cómo le han tenido miedo a Bolívar? No solamente miedo a Bolívar. Fíjense, con el comandante Chávez se multiplica a la N potencia el estudio a Bolívar. Ya nuestros militares sentían amor por la figura de Bolívar, aunque algunos lo malinterpretaran, historiadores que lo llegaron a malinterpretar, sino que con Chávez se conoce la real dimensión de lo que era Bolívar, no solamente para Venezuela, repito, y en esto tenemos que estar muy claros, sino para Latinoamérica y el mundo. Y esto, que el 11 de abril descolgaron el cuadro cuando estaban coronando al enano de Carmona, cuando estaban disolviendo todos los poderes públicos en nombre de la democracia y la libertad, estos señores pretenden quitarle. Yo diría que ustedes de verdad le habrán preguntado a nuestros militares, digo, no sé, por debajo de cuerda, pues, y le preguntan quién es Simón Bolívar para ellos. Hago esa pregunta, ¿no? Maduro ordenó. Es que esto no debería ser una orden, yo creo que eso tiene que salir por amor propio. Llevar a todos los colegios militares, todas las universidades militares, a todas las universidades de Venezuela, a todas las instituciones, desde el preescolar hasta la última, tienen que llevar a Bolívar, y es verdad. La cátedra bolivariana no puede seguir siendo un bloque pesado, no. Chávez la hizo, mira, la hizo digerible, nuestra historia, la hizo amena. Y que conste, la educación en la Cuarta República hacía que eso, lo que se llamaba Cátedra Bolivariana o Historia de Venezuela, fuera pesado, para que la gente no entrara en razón de lo que era Bolívar y lo que eran nuestros próceres y libertadores. De paso, dicen que sin ningún, dice aquí a nuestra institución militar, sin ningún adjetivo ni calificativo adicional, de acuerdo al artículo 328 de la Constitución Nacional. Que creo que deberían de revisar la enmienda o revisar por qué se le dice Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y lo de las milicias, por Dios. Dice aquí, eliminar y prohibir cualquier consigna que mencione al señor Hugo Chávez dentro de cualquier institución militar, así como imágenes, fotografías o cualquier emblema que lo refiera. Quítensela. El señor Hugo Chávez, comandante en jefe, comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, para despecho de ustedes. Yo soy de los que piensan que el comandante Chávez murió a destiempo. Pero es que el comandante Chávez no se hace eterno nada más. Porque ahora mismo, yo lo he dicho en estos días, en este momento el comandante Hugo Chávez tendría su hora estelar con lo que está pasando en Europa ahorita. Pero hasta en eso uno a veces tiene que meditar sobre los raros y extraños caminos que Dios nos pone. Yo decía el 5 de marzo, en el Twitter coloqué algo así como: hoy exactamente a las 4:25 muere uno de los más grandes hombres que ha parido esta tierra. Y no estoy equivocado. Lo hizo todo un pueblo. Eliminar y prohibir cualquier consigna que mencione al señor Hugo Chávez. Suprimir la Milicia Nacional Bolivariana. ¿Por qué?
y desmontar cualquier estructura que exista dentro de los componentes de la Fuerza Armada Nacional, dicen ellos. Estructura. Remoción inmediata de todo el alto mando militar, así como de los jefes de las regiones y zonas de defensa integral que se han visto comprometidos con el gobierno saliente. Yo creo que se va a quedar sin ejército. Sobre la base de un estudio, vean esto, de las necesidades óptimas requeridas por nuestra Fuerza Armada Nacional, iniciar un proceso de reducción progresivo del número de efectivos militares profesionales y tropas, empleando sus capacidades y fuerzas de manera más eficiente y garantizando la exclusividad de sus funciones en el resguardo de la defensa de la nación, de acuerdo al artículo 329 de la Constitución Nacional. Me paro ahí. Fíjense, ¿saben lo que hicieron con Costa Rica? Le acabaron el ejército, le dejaron nada más que la policía. Soberanía. Esto es un tema de soberanía. Estos señores se están arrodillando, lamiéndole las botas al imperio. Decía el comandante Chávez y utilizaba una frase latina: si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepara la guerra. Porque para defender nuestra soberanía, el presidente Chávez hizo lo que ningún presidente antes había hecho: tecnificar, armar realmente a nuestra Fuerza Armada. No aquellos armamentos que provocaron incluso aquí robos, armamentos obsoletos que le vendieron a nuestra Fuerza Armada. No. Armar a la Fuerza Armada para la defensa integral de la nación, no solamente para servir de muro, de muro a cualquier tipo de agresión. ¿Cómo quedaría Venezuela si estos nos rebajan a nosotros? Y esta es una pregunta que le hago a mis camaradas militares. ¿Cómo quedaría Venezuela si nos quitan, si nos rebajan la cantidad de militares, si nos rebajan el plan que había de armar a nuestra Fuerza Armada Nacional ante una eventual agresión colombiana? Discúlpenme, no estoy siendo guerrerista, pero eso puede suceder. En Colombia hay bases militares norteamericanas y el gobierno colombiano es de derecha. ¿Sucede o no sucede la posibilidad de una invasión auspiciada por el imperialismo norteamericano? ¿Se puede pasar? ¿Por qué no? ¿Por qué yo no puedo equiparar mi tropa a la colombiana y equiparar mi tropa con todos los países vecinos? Yo no sé dónde puede venir una invasión y yo tengo que proteger mi país. ¿Por qué no? Además, para yo tener paz, necesito seguridad. Y para yo incluso, y digamos, obedeciendo a instrucciones de nuestro libertador Simón Bolívar, para poder tener buenas relaciones y ayudar digamos, a los pueblos que tienen que ser mis aliados económicos, mis aliados sociales, yo tengo que prepararme. Yo hacía un ejemplo hace tiempo en La Hojilla, cuando la teníamos acá en BTV antes también. Yo decía, si usted tiene una casa en el cerro, una casa, y usted monta un castillo allí, está rodeado de miseria, usted está mal. Porque al final, todo lo que le rodea, lo va a atacar. En cambio, si usted crece y su entorno crece y usted ayuda, obviamente tenemos no solamente la fortaleza de la hermandad, humanidad, sino que tenemos la capacidad de unirnos como bloque en contra de un enemigo común que es el imperialismo. Dice aquí, remoción inmediata de todo el alto mando militar, así como de los jefes de las regiones y zonas de defensa integral. Ya esto lo habíamos leído aquí, espérense un momentico, vamos a pasar por acá. Detener los procesos de adquisición de armamento pesado iniciados por parte del gobierno saliente o los gobiernos de Rusia, China y otros países para auditar rigurosamente las compras. ¿Y a quién le vamos a comprar a Estados Unidos? Ellos no dicen aquí que a quién se le va a comprar, ¿verdad? Remover a todos los directivos de los órganos de seguridad ciudadana. Ministerio Popular de Interior y Justicia, SEBIN, Policía Nacional Bolivariana y Dirección de Inteligencia Militar, camaradas. Toman el control de seguridad e inteligencia.
Para garantizar el éxito en la lucha contra el narcotráfico, restablecer el intercambio y la colaboración con los gobiernos del hemisferio y los organismos multilaterales encargados de combatir el tráfico ilícito de drogas, la DEA. La principal negociante con el narcotráfico colombiano, que es la DEA, y de allí es donde saca el financiamiento para los grupos terroristas, porque no me paro en calificarlos, terroristas que desestabilizan naciones en toda América Latina y el mundo, salen del narcotráfico. Y la DEA y la CIA son sus mentores. Por no hablar de otros organismos de seguridad. Imponer por la vía por la vía que fuese necesaria la desmovilización, neutralización y entrega de sus armas a los colectivos afectos al régimen saliente, so pena de tomar las más severas medidas contra ellos en caso de desconocer este llamado. Es decir, colectivos que es pueblo organizado es, en este momento aquí, fíjense ustedes, y esto supuestamente ellos van a respetar el Estado de Derecho, serían enemigos y eliminados bajo cualquier, o sea, por la vía que fuese necesaria. Pueblo, genocidio, ¿es lo que quieren? La pregunta que yo me hago, esta es una pregunta poderosa, hay mucha gente que no se la ha hecho. ¿Qué van a hacer con el cuartel de la montaña y con el cuerpo de nuestro presidente eterno, de nuestro comandante eterno? ¿Qué piensan? ¿Lo van a desenterrar? ¿Ustedes creen que lo van a poder hacer? ¿Nos van a sacar al comandante Hugo Chávez de allí? ¿De verdad ustedes creen que pueden hacer eso? Porque para erradicar totalmente el chavismo, ustedes tienen que desenterrarme a Chávez de allí. Me tienen que desenterrar al Padre Eterno allí. Tienen que ir, meter un payload y sacarlo. Ahora, ¿cómo carajo lo van a hacer? ¿Ustedes han pensado eso? Pregúntenselo. Medidas para atender la emergencia social. Lamentablemente, yo quisiera pedir, aunque sea media horita más, por favor, si es que pudiera, porque tengo un video que tengo que pasarlo. Pero quiero terminar de leer esto para que toda la gente entienda lo que era este documento. Creación de un programa eficiente de edificación y venta de viviendas para las clases bajas. Ya Maduro lo decía, clases bajas. Las cajitas de fósforo, pues. Involucrando directamente al sector empresarial de la construcción, evitando la asignación de recursos a sectores no profesionales en el área. O sea, olvídese que usted puede agarrar y montar sus ladrillitos y hacer construir su casa con un crédito que le dé el Estado. Eso se acabó. Regresan las cuotas balón, regresan los créditos indexados. Yo le pediría, decía, a la clase media, sobre todo a la que afecta a la oposición, ¿qué dicen? Cuenta, empresa privada y banca. Eliminación de las misiones, camaradas. A esa clase media que les están dando crédito ahorita para comprar sus casas y sus apartamentos, eso se acabó. Y a los pobres no. Y todo entregado al sector empresarial privado, que es el que inmediatamente, pues ellos sí, ellos van a hacer muchísimas casas. Claro, en complicidad con la banca. Conformar organizaciones civiles que colaboren con los órganos de seguridad ciudadana en la persecución, represión y castigo del crimen, especialmente aquellos de carácter violento. ¿Saben ustedes lo que es esto? Esto es peligrosísimo. Esta vaina es paramilitarismo. Lo mismo que hizo Uribe. Por eso yo decía al principio del programa que se nos olvidó un detalle. Uribe está calladito. Uribe no está hablando. Y Uribe es el principal aliado y financiador de esta campaña. Sobre todo los grupos de voluntad popular, sobre todo de la media luna, que todavía tenemos esos alcaldes allí. A nosotros que no se nos olvide eso. Esta es la creación de paramilitarismo, que ya de por sí se nos han metido. Y tienen focos aquí adentro. Son los que dirigieron, muchos de ellos, las guarimbas. Tercero, convocar a las más importantes empresas. Lorenzo Mendoza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, te están convocando.
y experimentadas empresas del país y facilitarle los recursos, divisas y condiciones necesarias para reactivar el aparato productivo nacional. Transferir al sector privado y descentralizar las empresas de servicios básicos para que en conjunto con el sector empresarial elaboren un plan para corregir la falla de los servicios fundamentales con especial prioridad en los de electricidad, agua, gas doméstico, aseo urbano y transporte público. Privatización de todos los servicios públicos, pues. Y viene PDVSA. Medidas para estabilizar la economía, recuperar el ingreso familiar, según ellos, y generar confianza. Dice, solicitar la asesoría del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para la elaboración de un programa económico cónsono con la realidad productiva del país. Regresamos a lo que originó el 27 y 28 de febrero del 89. Jóvenes, estúdienselo. ¿Cuáles fueron las medidas del Fondo Monetario Internacional impuestas por Carlos Andrés? Pues impuestas a Carlos Andrés y Carlos Andrés impuestas a nosotros. Estúdiensela, para que vean lo que es el Fondo Monetario Internacional. Someter a revisión todas las leyes, decretos, convenios y resoluciones relativas a la política energética del país, tanto interna como externa, especialmente los que atañen al sector petrolero y su intercambio con otros países. Y leo el 3 para que vean. Tomar inmediatamente el control de PDVSA que implique volver a privatizar esta empresa estratégica dentro del marco de una política expansiva de inversión doméstica como extranjera. Para ello es necesario estimular la repatriación de capitales con condiciones favorables, baja tasa tributaria, impulso a emprendedores. Coño, la palabra emprendedores la usaba mucho Capriles. También alentar el retorno del capital humano, fundamentalmente aquellos cuadros que ejercieron funciones de dirección que por sus altos méritos permitirán que PDVSA vuelva a ser administrada con idoneidad y así ocupar nuevamente una posición preeminente en la industria petrolera global. Los mismos que canibalizaron a PDVSA en el paro petrolero, los mismos que nos pararon PDVSA en el paro petrolero, esos son a los que van a meter de nuevo. Los mismos que le vendieron toda nuestra informática, digamos, control informático de PDVSA Intesa, esos son los que quieren que regrese. Los mismos que estaban bajando el precio del petróleo para vender a precio de gallina flaca PDVSA, son los mismos que ellos quieren que regresen. Idoneidad, creo que se llama la palabra, para hacer un plan idóneo. Derogación de todas las leyes, decretos, convenios y resoluciones que rigen el control cambiario de divisas en el país. Liberación del dólar, pues. Y regresamos a los tiempos, para los jóvenes que no saben de esto, a los tiempos en que, por ejemplo, el señor Armando de Armas Senior, presidente del bloque de publicaciones de armas, hablaba con el ministro encargado de Fomento y hablaba con el presidente del Banco Central de Venezuela, quien le anunciaba, antes de anunciárselo al público, a dónde se iba la tasa o el valor del dólar. Ellos compraban todo, raspaban la olla de nuestras divisas, nuestras reservas, se las llevaban, el dólar subía al triple, al dólar, lo que sea, y de inmediato regresaban los dólares al país, pero con 10 veces su precio. Y eso de sacar las leyes todas, reventar todas las leyes, ¿qué les parece? Controlar los sueldos y salarios de los trabajadores. Olvídense los trabajadores que ustedes, no, porque primero hay que, tienen que sanear la economía para poder aumentar el precio, después que te suban el precio. Lo que llaman ellos, ¿cómo es que le llamaban? Cuando se liberan todos los precios, le llamaban el libre mercado, pero la mano invisible del mercado es la que iba a regular los precios. Así es que se llamaba, la mano invisible del mercado. De eso tenemos un cuento larguísimo. Los jóvenes investiguen 27 y 28 de febrero sus causas. Diseñar un plan para recuperar la confianza económica en el país, mejor calificación crediticia y de riesgo, y atraer inversión extranjera, Chevron, Texaco, tú sabes, todos los que van a venir aquí, que incluya, entre otras medidas, derogar las leyes que afectan la productividad del desarrollo nacional, es decir, ley del trabajo, eso hay que eliminarlo, todas las leyes que vayan en contra de los empresarios, todo eso va a ser eliminado. Así es. Transferir a sus dueños originales las tierras expropiadas.
Ujú. Todavía creo que están algunos en Miami pensando que cuando caiga la revolución, después de 55 o 60 años de revolución, 55 años de revolución, que vayan allá y van a rescatar sus casas y todo lo que se les expropió. Está bien. Adecuar los precios de todos los bienes y servicios de acuerdo a la libre oferta y demanda de los mismos, acuérdense, mano libre del mercado, de manera general conformar un nuevo marco jurídico respetuoso de las libertades económicas, las de Lorenzo Mendoza, por favor, incrementar la tasa del impuesto sobre la renta, el impuesto para el pendejo, no para las empresas, el impuesto al valor agregado y la unidad tributaria exonerando de los mismos a los sectores productivos de alimentos y productos de salud. No solamente era el bombardeo, no solamente era el crimen, el genocidio, no solamente era eso. Era destruir totalmente la economía y quizás al final, país destruido, entregado al imperialismo norteamericano, a lo mejor hasta nos incorporábamos al ALCA. ¿Qué tal? Esto hay que tomarlo con mucha seriedad, oye. Esto no es juego. Por eso decía la frase del Che, cuando lo extraordinario se hace cotidiano, es que estamos haciendo revolución. ¿Ustedes saben qué sería extraordinario? Que nosotros regresáramos otra vez a la prehistoria. Eso es bueno que incluso los que no son afectos a la revolución, piénsenlo. Acuérdense de los créditos indexados. Acuérdense aquellos, ¿ustedes se acuerdan cuando el Banco Latino y todo esto? ¿Quién dignificó a esa gente? Gente que, hubo familias en donde incluso hasta gente que se suicidó porque no tuvo posibilidad de recuperar su capital en los bancos. Recuerden. Y usted, mamá, papá, abuelo, cuéntele a su hijo, a su nieto, qué era lo que pasaba en la Cuarta República. Cuénteselo. Cuéntele cómo se perdían carros y casas por las cuotas balón y los créditos indexados. Cuénteselo. Que es lo que ellos pretenden. No solamente bombardear, hacer un crimen, un genocidio, no. Entregarle a los Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional, entregarle nuestra patria. Eso es bueno que lo veamos. Déjenme ver si puedo pasar, creo que sí puedo pasar el video de MTV. ¿Te puedo? Ajá. Ustedes saben que ellos están en este momento también haciendo un trabajito. Luigino Bracci hizo un muy buen artículo sobre ese trabajito que están haciendo. Yo les hablaba de esa juventud que es contestataria, ¿ves? Pero a veces caen en manos de gente que les habla de revolución, pero es otro tipo de revoluciones. Vamos a ver este video de MTV. Rueda. As indigenous people, we've been dehumanized so much. And this music is a powerful tool to express our humanity. Le rap, il est fait pour porter des combats, c'est vrai. A big part of our female sensuality and sexuality have been threatened. We are the voices of the voiceless. Gaz tüfeğiyle akış arama vurdular. Yine plastik mermiyle sıktılar. Bayağı yakın mesafeden. You are not free from violence anywhere. And that's what I want to change here in Venezuela. It's a fake democracy they give us. It's not real. Our children are at stake. If we don't reach these kids, we lose our language, we lose our identity. I don't want to spend in jail for like 50 years. I'm a musician. I write music and that's what I want. Kutlamak istediğimiz için burada dans ediyoruz. Everything we do
ကြောက်အဲ့လိုပြစ်ဒဏ်ပေးခံရတာဆိုတာဒါလည်းသိပြီပါဘယ်လိုလုပ်ပြီးလဲဒါပေမဲ့လည်း Honestly, we are scared and afraid of our government. On est prêt pour mourir pour nos enfants. On est prêt pour mourir pour rendre le meilleur. No one's going to come into the res and save us. We have to decide to be that change that we need. We have to do it ourselves. Fíjense, esta fue una promo que sacaron el año pasado. Finales del año pasado, diciembre por ahí. Ya hicieron el primer reality. Fíjense ustedes, ¿no? Toman a los indios norteamericanos, a los indígenas, o sea, los pueblos originarios norteamericanos, y los ponen, tú sabes, a hacer música rebelde. Y a obedecer a lo que es, y lo vamos a poner aquí unos datos generales, a obedecer a una producción que está destinada a desviar las posiciones contestatarias de los jóvenes, que todos los jóvenes son contestatarios. Y te ponen aquí, el presidente de MTV se llama Philip Dauman, su director ejecutivo es Summer Rexton. MTV es un conglomerado mediático estadounidense con intereses mundiales. Shepard Fairey, autor de la campaña Obedece y del famoso retrato de Barack Obama. Aquí está. Esto que lo hizo el señor. Va a ser el productor de ese reality. Pero hay unos datos que da aquí Luigino, bien interesante. El sitio web Reporte Confidencial venezolano informó haber firmado un contrato con la cadena estadounidense MTV, dándole autorización para usar los videos captados por sus periodistas durante las guarimbas en una nueva serie que prepara dicho canal de televisión. La serie llamada Rebel Music es producida por el conocido publicista Shepard Fairey, este mismo que hizo el retrato de Obama. Dice, el pasado 9 de diciembre el Reporte Confidencial informó en su sitio web, Braulio Jatar, nuestro corresponsal en Caracas, conocido como, bueno, no lo vamos a poner tal, no lo vamos a hacer famoso, tal y como se identifica en su cuenta Twitter, acaba de firmar contratos con la poderosa empresa de entretenimiento conocida por las siglas MTV, a los fines de permitir el uso del material fílmico que desde el 12 de febrero de 2014, día tras día, ha servido de videografía de los 2 meses de protesta en distintas ciudades de Venezuela. Aparte de eso, la patilla, ay carajo, la patilla, aparece de nuevo involucrada. El señor Alberto Federico Rabel. Miren, se los voy a poner de esta manera, rápidamente. Ustedes, pregúntenle, sobre todo a los jóvenes, pregúntenle a su abuelo, a su papá, ¿qué era el movimiento hippie de los años 60? Era un movimiento esencial. ¿Qué? Ah, no, ya nos vamos, tranquilo. Ah, ¿qué puedo? ¿Me dieron media hora? ¿Sí? No puede ser. ¿Sí? Mira, porque yo estaba apurando todo. Está bien, no importa, vamos a darle. Bueno, vamos, ahora lo voy con más calma. En los años 60, se los pongo ya clarito, vean, fíjense ustedes, había un movimiento dentro de del pueblo norteamericano, un movimiento pacifista en contra de la guerra de Vietnam. Ese movimiento hippie se convirtió en un peligro para la presidencia de Lyndon B. Johnson y la presidencia del señor Richard Nixon. ¿Qué hicieron? ¿Cómo penetraron esos movimientos? Lo penetraron con droga y sobre todo aquellos artistas que en un momento dado realmente comulgaron con ese movimiento pacifista en contra de la guerra de Vietnam, los empezaron a iconificar, es decir, hacerlos artistas famosos y darles real, billetes, dólares. Es decir, entre la droga, los dólares, la iconificación de cada uno de esos artistas, más la pérdida, que incluso el movimiento hippie originó incluso
que muchos de los que participaron en el movimiento hippie se fueran a Krishna, se fueran a Maharaji, se fueran a Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada, todo eso. Comenzaron a buscar, se encontraron de repente en un momento dado perdidos. Fue una generación que se perdió en base a drogas y en base a ese sistema opresor que sabía que había que dirigir a toda esa juventud. Recordemos que nada más en el Festival de Woodstock hubo dos festivales que fueron muy importantes para la época, el Festival de Monterrey y el Festival de Woodstock, que llevaron a más de... El Festival de Woodstock nada más fue visitado por creo que más de 1 millón de personas. Que hasta hubo problemas, pues se acabó la comida, a veces tiraron hasta comida desde los helicópteros. Eso asustó, porque hubo un fuerte movimiento pacifista y se diversificó la lucha. Por ejemplo, Panteras Negras se fueron más hacia la lucha violenta. Hubo otros movimientos dentro sobre todo porque estaba en consonancia con el movimiento de los derechos civiles de Martin Luther King, que lo asesinan. Malcolm X también es asesinado. Es decir, el sistema comienza a entender que hay una rebelión. Había una rebelión que había que sofocar. ¿Cómo la sofocan? La sofocan a punta de drogas, a punta de desviaciones ideológicas, igual como con el marxismo se hicieron muchas interpretaciones luego que fueron desviando lo que era la esencia del marxismo. Eso pasa en Estados Unidos. ¿Con qué se están encontrando ahorita el norte? Tienen un tremendo problema económico. Pero no solamente tienen un problema económico, sino que al mismo tiempo necesitan del petróleo, por ejemplo el caso de Venezuela, necesitan del petróleo venezolano, necesitan no solamente petróleo, estamos hablando hasta de las cuencas hidrográficas, estamos hablando de un país que está, el mismo capitalismo, por su afán de crecer, no cree en los techos. No le importa, es destructiva la naturaleza. No le importa nada, solamente el afán de lucro. Por eso decía yo al principio que el capitalismo busca siempre es generar riqueza a como dé lugar, por encima de la vida. Por eso la lucha eterna del comandante Chávez, la lucha fue destinada especialmente a rescatar la humanidad, a rescatar ¿qué pasó? A rescatarnos a nosotros, a rescatar nuestro país. Y no eso no solo nuestro país, a tratar de llevar esa buena nueva al mundo. Con esto de NTV, fíjense, ahora sí puedo leer con calma el artículo de... bueno, ahora me mandan un corte. Está bien, pues vamos a un corte y ya regresamos.